Bienvenidos a este segundo video de la serie Antioxidantes. Bueno, en principio será una serie de unos 5 o 6 videos para un poco completar todo el tema antioxidantes, ¿no? Y en principio, bueno, darles mi saludo, ¿no? De feliz fin de año, que este año 2017 venga, bueno, repleto de cosas maravillosas para todos. Y bueno, vamos a arrancar hoy continuando con lo que habíamos desarrollado en el tema anterior, ¿no? Que habíamos dejado plasmado la idea de los antioxidantes en frutas y hortalizas de colores amarillos, rojos, vinotintos, verdes y naranjas como cóctel, ¿no? En donde vamos a conseguir grandes dosis, grandes cantidades de antioxidantes de una u otra naturaleza y que nos van a ayudar a los procesos internos del cuerpo, a mantenernos equilibrados y a evitar procesos degenerativos de enfermedades. Hoy, dándole continuación a eso, vamos a hablar un poco de la clasificación de los antioxidantes según su modo de obtención como tal, y después quiero también trasladarles los mecanismos que utilizan los antioxidantes para hacer justamente la prevención de los procesos oxidativos en el cuerpo y por ende la prevención de múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Los antioxidantes se clasifican de acuerdo a diferentes, ¿no? Modos o según de acuerdo a diferentes clasificaciones. Hay una clasificación que yo creo que es la más completa porque ilustra todo el abanico de antioxidantes que tenemos disponibles los seres humanos, y esa clasificación tiene que ver según su modo de obtención, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa clasificación existen tres grandes grupos y esos tres grandes grupos son los siguientes, ¿no? En principio vamos a conseguir unos antioxidantes que podemos decir que son antioxidantes propios del ser humano, porque son conocidos como enzimas antioxidantes ¿verdad? Estas enzimas antioxidantes son parte de los mecanismos de acción que tiene el organismo del ser humano para combatir justamente los procesos oxidativos. O sea, los seres humanos ya tienen estas enzimas antioxidantes en su organismo, en menor o mayor proporción, pero bueno, en términos generales vienen siendo 4 enzimas las más importantes, que una viene siendo la glutatión, otra viene siendo la citocromo P450, ¿sí? Otra viene siendo la superóxido dismutasa y otra viene siendo la catalasa. ¿Vale? Entonces, esas son las 4 enzimas que vamos a tener en el organismo y que cumplen diferentes funciones justamente para prevenir los procesos de estrés oxidativo. Vale, entonces el segundo grupo lo constituyen los antioxidantes artificiales, ¿no? Dentro de los antioxidantes artificiales bueno, hay varios, existen 4 que son los más importantes o los más utilizados en la industria, pero bueno, es importante saber que los antioxidantes artificiales son sustancias elaboradas, fabricadas, sintetizadas en la industria, con el objetivo de ser utilizados dentro de la misma industria para prevenir la degradación o la oxidación de otras sustancias químicas. Por ejemplo, es muy utilizada en la industria petrolera, en la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos, en la industria cosmética, ¿no? Los antioxidantes artificiales, por ejemplo, dentro de los alimentos son utilizados para evitar ese proceso de oxidación de las grasas, ¿verdad? La peroxidación lipídica, lo conocemos así, que genera los sabores desagradables de rancidez, sabores y olores desagradables de rancidez. Entonces son utilizados allí, por ejemplo, en chocolate, son utilizados, por ejemplo, en patatas fritas, son utilizados, por ejemplo, en galletas, en repostería, panificación, son muy utilizados los antioxidantes artificiales. También fíjense que se encuentran dentro de algunos cosméticos utilizados, bueno, para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los labiales
tienen presencia de antioxidantes artificiales. Estos son los más importantes, vamos a mencionar los más importantes: el butil hidroxitolueno, el butil hidroxianisol, el terbutil hidroxiquinona y el galato de propilo. Galato de propilo. ¿Vale? Entonces, fíjense, yo por ejemplo les he traído aquí un labial. Este es un labial que he comprado, bueno, en una tienda normal, ¿no? Y dentro de sus componentes efectivamente podemos conseguir propilenglicol y justamente el butil hidroxitolueno, el primero que mencionamos, ¿no? Como un antioxidante. ¿Ven? También lo vamos a conseguir, como les he dicho, en muchos alimentos como tal, ¿no? Entonces, bueno, los antioxidantes artificiales son este grupo, ¿no? Estos son los más importantes. Después tenemos el grupo más amplio, y el cual tiene que ver con las frutas y hortalizas, que son los antioxidantes que no están dentro de nuestro cuerpo y que de alguna manera tenemos que buscarlos a través de la alimentación, ¿no? Del consumo de frutas y hortalizas, y estos antioxidantes les llamamos antioxidantes naturales. ¿Vale? Dentro de este grupo de antioxidantes, pues existe una variedad bastante amplia de ellos. Como les he mencionado, ahí hemos colocado otra vez el bodegón, ¿no? De multicolor, ¿no? Existe, pero es que dentro de ese bodegón multicolor existe una variedad muy amplia, pero lo más importante vienen siendo, por un lado, los polifenoles, los carotenoides, ¿sí? Algunas vitaminas, como la vitamina C, la vitamina E o la vitamina A, y algunos elementos como los minerales. Y aquí entran el zinc y el selenio como los más importantes. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro del grupo de polifenoles hay muchos polifenoles, dentro del grupo de los carotenoides hay muchos carotenoides. Podemos mencionar dentro de los polifenoles la quercetina, podemos mencionar el resveratrol, ¿sí? Podemos mencionar dentro de los carotenoides los alfa y los beta carotenos, ¿sí? Podemos mencionar también el licopeno, que está presente en el tomate, el resveratrol en la uva morada, ¿no? Y bueno, este viene siendo la clasificación según su modo de obtención de los antioxidantes como tal, ¿vale? Entonces este es el primer tema que les he traído para ilustrar todo el abanico de opciones que tenemos con los antioxidantes y dónde se encuentran. Ahora vamos a hablar un poco de los antioxidantes y su mecanismo de acción. Allí vamos a encontrar dos mecanismos de acción principalmente, ¿vale? Vamos a encontrar el mecanismo de acción basado en la captación de las sustancias oxidantes, ¿sí? Aquí hay que tener claro dos cosas. Las sustancias antioxidantes, como su nombre lo dice, van a trabajar en contra de los oxidantes. Los oxidantes son comúnmente conocidos como radicales libres, ¿sí? Se conocen así en el mundo médico, en el mundo nutracéutico, radicales libres. Y los antioxidantes son los que van a colaborar con nuestras moléculas, con nuestro cuerpo, para detener los procesos oxidativos que generan los radicales libres. Entonces, teniendo esto claro, los antioxidantes como tal funcionan de dos maneras en el cuerpo. Uno de los mecanismos de acción se llama a través del atrapamiento o la captación de los radicales libres. Ese es un modo de acción porque el antioxidante tiene la capacidad de engullir o de comer, ¿no? o de alguna manera limitar el movimiento o la actividad radicalaria,
la actividad oxidativa de los radicales libres, y ese es un mecanismo de acción. Y después, en un segundo orden, tenemos el segundo mecanismo de acción que tiene que ver con, es el mecanismo de acción más utilizado por las enzimas en nuestro cuerpo y por los antioxidantes naturales, que viene siendo, es un proceso electroquímico en el cual el antioxidante le cede un electrón a el radical libre para que éste se estabilice electroquímicamente y evite, y de esta manera evitar que el radical libre genere el proceso destructivo propio que se genera debido a justamente a la falta de electrón en su última capa orbital. ¿Vale? Entonces, bueno, eso básicamente viene siendo los dos mecanismos de acción. Un mecanismo de acción a través del atrapamiento o captación y un mecanismo de acción a través de cederle yo un electrón para que él se estabilice y se quede electroquímicamente equilibrado. Entonces, bueno, aquí en esta imagen vamos a ver que les he puesto, vamos a ver cómo esto que vemos en todo el contorno, ¿no? Esto que vemos aquí, viene siendo la membrana celular, ¿no? Es la capa, la última capa de la célula. Entonces, es una capa que está constituida principalmente de proteínas, que están ilustradas aquí por estos elementos azules, y por lípidos que están, o fosfolípidos que están ilustrados por estas burbujas amarillas con filamentos. Entonces, esta línea o esta semicurva, ¿no? Semiluna que hay aquí, viene siendo la membrana celular, ¿no? Está ilustrada allí la membrana celular. Esto que vemos aquí internamente, este círculo, ¿verdad? Aquí está bien descrito que es el ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs es el ciclo del adenosintrifosfato, es decir, es el ciclo de obtención de energía que se produce dentro de la mitocondria todos los días en todos los millones de células que tenemos en el cuerpo para poder hacer todas las funciones, tanto físicas como psíquicas que del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ilustra aquí? Que durante el proceso del ciclo de Krebs, ya que es un proceso, por un lado, aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, pues se generan RL, que son los radicales libres, o también se conocen como especies reactivas de oxígeno, porque la mayoría de los radicales libres, la mayoría, provienen del oxígeno. Entonces, el ciclo de Krebs, al utilizar oxígeno para desarrollarse y producir adenosintrifosfato, en todo el metabolismo, en todos los procesos bioquímicos, va generando radicales libres, que están ilustrados aquí en esta bolita verde con un guión, ¿no? Entonces, esos radicales libres, como vemos, se producen internamente en el citoplasma de la célula, ¿sí? Y van a atacar directamente a la proteína. Fíjense cómo ellos vienen y se fijan directamente en la proteína de la célula, generando lo que conocemos como destrucción proteínica o desenescencia celular o senescencia celular, ¿no? Que es la muerte celular. Al destruir la proteína, la membrana celular pierde el reconocimiento de las células vecinas y pierde su función celular como tal. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí son la estructura polifenólica que está ilustrada a través del anillo del benceno, ¿sí? Y vemos los polifenoles antioxidantes presentes en frutas y hortalizas, y cómo ellos tienen la capacidad de pasar al citoplasma de la célula y captar, ¿ves? A través de su estructura, captar los radicales libres ilustrados en verde y engullirlos para estabilizarlos y de esta manera evitar que se fijen a la proteína y hagan el daño celular que hemos visto, ¿no? La senescencia celular. Como podemos ver, estas son proteínas sanas, ¿no? Las que vemos aquí a los laterales, y como podemos ver aquí hay una proteína destruida, desnaturalizada, porque efectivamente ha sido lo que ha ocurrido es un proceso oxidativo de su estructura y de sus aminoácidos, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, esto que vemos aquí, que es la captación como
el antioxidante engulle el radical libre, es el primer mecanismo de acción de ellos. ¿Vale? El segundo mecanismo de acción de los antioxidantes, como se lo estuve explicando, tiene que ver con un fenómeno electroquímico. ¿Vale? Ese fenómeno electroquímico lo vamos a ilustrar en la siguiente imagen, ¿verdad? Veamos aquí cómo el átomo, o sea, una molécula normal, ¿verdad? Por ejemplo, una molécula como una grasa, como una proteína, un ácido graso, un aminoácido, ¿verdad? Pierde un electrón y se transforma, ¿verdad? Al perder un electrón se transforma en un radical libre o en una molécula electroquímicamente inestable. Muchas de ellas derivan del oxígeno, como lo hemos dicho, muchas, ¿no? Otras derivan del nitrógeno también, ¿vale? Entonces, una vez que esa molécula ya se convierte en radical libre, normalmente esa molécula va a buscar el electrón que le hace falta en moléculas que están estables, en moléculas estables del organismo. Por ejemplo, proteínas de la membrana celular, como vimos anteriormente. Por ejemplo, fosfolípidos de la membrana celular, por ejemplo, el ADN, ¿no? En el núcleo de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Este mecanismo de acción de los antioxidantes básicamente consiste en que el antioxidante le aporta, le cede el electrón que le hace falta en la última capa orbital, en la última capa electrónica al radical libre para neutralizarlo, para de alguna manera estabilizarlo químicamente y evitar que se generen todos los procesos de reacción en cadena. O sea, un radical libre va a generar otro radical libre y ese otro y a partir de un radical libre se puede generar una gran cantidad de radicales libres que naturalmente van a acelerar los procesos oxidativos, la destrucción de las moléculas y por tanto el desarrollo de patologías conocidas. Espero, bueno, ustedes hayan entendido el tema, este segundo video, ¿no?, de la serie antioxidantes, donde hemos explicado la clasificación, hemos explicado algunas funciones específicas, hemos explicado los mecanismos de acción, ¿verdad? Entonces, bueno, a seguir comiendo alimentos, frutas y hortalizas verdes, naranjas, rojas, vino tintas, ¿verdad? Que es ahí donde tenemos ese cóctel que nos va a mantener sanos, saludables, llenos de vigor, ¿no? Y evitando enfermedades importantes. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido y sobre todo estén mejorando su conocimiento al respecto de este importantísimo tema para todos, ¿no? Que tengan un feliz año y bueno, seguimos viéndonos en un par de semanas. Hasta luego.